Perfecto, ya está grabando. Voy a compartir pantalla. El práctico que probablemente vayan a hacer, chicos, es más o menos así. Este es el trabajo práctico del primer parcial, ¿no? Bueno, ahí tienen, ¿no?, los objetivos y esta primera parte que es teoría, ¿no? Eh, bueno, la parte de teoría, pues la tengo aquí, se las voy a pasar para que lo copien, digamos, pero podríamos empezar a hablar un poco. Realizar una definición para cada uno de los siguientes multivibradores: el circuito estable, el circuito biestable y el circuito monoestable. Digamos, esto podrían hacerlo perfectamente un copy-paste rápido, pero para que lo vayamos entendiendo, porque lo vamos a simular en Proteus esto. Un circuito estable es un circuito que tiene dos estados inestables. ¿A qué me refiero? Aquí lo vamos a hacer ahorita, lo van a ver. En... Esto quizás lo sientan que es muy avanzado, porque creo que ni lo han visto con el ingeniero, pero prefiero de una vez ir preparándolo para el examen. Y repito, no estoy diciendo que lo que avanza el ingeniero no sirva. Atiéndanle y asistan a las clases o vean sus clases grabadas. Conmigo centrémonos en el práctico y la preparación para el examen. Bueno, ¿qué es un circuito estable, por ejemplo? Aquí es un circuito que tiene dos estados inestables. Estamos en electrónica digital, digamos, en circuitos digitales. En digitales, ya habrán entendido ustedes que solamente trabajamos con dos valores, ¿no? Por eso se llama digital, de dos dígitos. Trabajamos con 0 y trabajamos con 1, ¿no? El estado bajo, el estado alto, el apagado y el encendido. Como les digo, más adelante van a ver cómo es el circuito y todo, pero por ahora centrémonos en esto. ¿Qué significa estable? Que tiene dos estados inestables, es decir, va a estar en 0 durante un tiempo este circuito y luego va a pasar a 1. Como no se mantiene en 0, ya decimos que tiene un estado inestable, que sería el 0. Se va a mantener en 1 un tiempo y va a volver a cambiar. Y si cambio, no es estable. Entonces, y así podría seguir este tipo de señales durante un largo periodo de tiempo. Eso es lo que hace un circuito estable. Vamos a ver cómo se arma con un 555, todo se los voy a explicar. Pero en principio esto sería un circuito estable, ¿no? Es un circuito que tiene dos estados inestables o ningún estado estable, ¿no? La teoría, como se digo, esto sería lo importante que entiendan, ¿no? Lo que lo entiendan. Ya cuánto quieran escribir ustedes en teoría, ya se los dejo a ustedes. Yo les voy a pasar lo que yo creo que sería lo ideal, ¿no? Que tampoco van a llenar la hoja de palabras. Con que hayan entendido esto, de los dos estados inestables, está bien. Después, por ejemplo, tenemos el otro caso que sería un circuito biestable. ¿Cómo sería, por ejemplo, un circuito biestable? Me está diciendo que tiene dos estados estables. ¿Cómo graficaría yo eso, por ejemplo? Un segundo, no me está funcionando mi pantalla, no sé, mi pizarra, no sé por qué. Ok. El circuito biestable sería el tipo que, digamos, está en 0, ¿no? Lo vamos a dejar todavía así. En 0 y en 1. El circuito biestable es un circuito tal, digamos, que también se le llama flip-flops. Los circuitos biestables son los llamados flip-flops, que igual lo vamos a ver paso por paso más adelante.
Es un circuito multivibrador que tiene dos estados estables y puede almacenar información. Se puede hacer que cambie de estado mediante señales eléctricas aplicadas a uno o más entradas de control y tiene dos salidas. Es el elemento de almacenamiento básico en lógica secuencial. Ok, se lo voy explicando. Son, digamos, circuitos, como dice, que pueden almacenar información. Es decir, si este circuito lo tengo en un estado cero, lo puede mantener hasta que, digamos, yo, mediante un circuito de control, le digo que cambie. Es decir, este estado cero puede ser estable el tiempo que yo lo decida. Puede estar mucho tiempo sin que pase nada. Yo le envío una señal y cambia uno. Es diferente de la estable porque la estable es automático. Realiza este tipo de pulsos de forma automática. No tengo que apretar yo ningún botón. El biestable sí sería necesario que yo mediante un botón o cualquier otro aparato que me permita enviar información, de 0 lo paso a 1. Pero solamente es necesario que yo, digamos, apriete una vez. Pasa a 1, lo aprieto, digamos, el botón una vez, digamos así como un interruptor. Digamos que lo bajo y lo subo, es que mejor sería la representación de un botón, que creo que es mejor que quede así. Lo bajo y ya esto se pone así. O el botón obviamente luego subo automáticamente porque es una pequeña señal y se va a mantener en 1, es decir, va a estar estable en 1 el tiempo que yo lo decida. Si yo quisiera dejarlo en 0, aprieto botón, lo bajo a 0. Aprieto botón, lo subo a 1. Aprieto botón, lo bajo a 0. Entonces los circuitos biestables dependen de un sistema de control que les indiquen cuándo estar estable en 0, por ejemplo, y cuándo estar estable en 1. ¿Ok? El astable no necesita un sistema de control. Una vez que yo lo armo el circuito y lo pongo a funcionar, va a funcionar de esta manera el tiempo que yo lo alimente, por ejemplo, el circuito, ¿no? Que lo mantenga alimentado con corriente. Este necesita, sí o sí, presionar un botón, pero es presionarlo simplemente. Y el monoestable, por último, el circuito monoestable, es el que tiene solamente un estado estable, ¿no? Por eso su nombre. Es un circuito multivibrador que realiza una función secuencial consistente en que al recibir una excitación exterior cambia de estado y se mantiene en él por una constante de tiempo. A ver, ¿cómo sería esto graficado, ¿no? Para que se entienda mejor. Lo tengo en 0, está apagado. Presiono el botón, se va a ir a 1 y se va a quedar ahí ya no el tiempo que yo quiera. Se va a mantener, me dice, durante un estado de tiempo predeterminado. Digamos que yo armé mi circuito de forma que esté estable durante 5 segundos. Entonces va a pasar 1 segundo, digamos, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, y sí o sí va a bajar sin que yo le haga nada, sin que apriete un botón, sin nada. Una vez que baje, puede estar desactivado el tiempo que yo quiera hasta que vuelva yo a mandar señal, aprieto un botón y va a repetir los 5 segundos. Y así sucesivamente. Es nomás que entiendan esto, ¿no? Es parte de teoría, como les digo. En el examen de esta teoría sí, entra. Más precisamente, como les digo, se los voy a mandar ya por escrito, pero con que me entiendan, con que sepan explicarlo como se los he explicado ya ahorita, es lo importante, ¿no? Porque ustedes podrían escribir una hoja de teoría y no entenderle, y esa no es la idea. Para resumir esta parte de teoría, los astables son circuitos, ¿ok? Yo los armo de manera que sin que yo haga nada, una vez que yo digamos, lo prenda el circuito, automáticamente va a realizar esta acción. Automáticamente. No necesito yo apretar ningún botón, no necesito yo mandarle ninguna información, nada. Lo único que necesito es alimentar el circuito. El biestable, ¿qué hace? Yo presiono y se mantiene en 0, por ejemplo. Presiono y se mantiene en 1. Es estable en ambos estados. Y puedo yo, digamos, presionar varias veces, así como, qué sé yo, como cuando eras niño presionabas el mismo botón unas 100 veces y va a empezar a hacer así, ¿no? Ta, 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 ta. O podría yo mantenerlo presionado un rato, apagarlo. Y mantenerlo presionado un rato, apagarlo. Y dejarlo así apagado un rato y después presionarlo, etc.
es biestable, tiene dos estados estables. El monoestable, yo presiono una vez y se va a mantener estable un tiempo predeterminado. Depende de los componentes del circuito, que lo vamos a ver conmigo a detalle. Ahorita solamente estamos viendo esta parte de teoría. Pasa ese tiempo predeterminado y se apaga. Su estado estable entonces es este de aquí, este de arriba. Por eso es monoestable. Luego va a estar apagado hasta que yo vuelva a apretar el botón. Si yo quisiera, pudiese apretar el botón aquí, ni bien acaba el pulso y sigue. Este de los monoestables, pero tiene una segunda parte, que serían los circuitos monoestables redisparables y los no redisparables. Ahorita vamos a entrar a eso, que justamente me parece que es la segunda pregunta del práctico, ¿no? Mediante una gráfica establecer la diferencia entre un circuito monoestable redisparable y un circuito monoestable no redisparable. ¿Okay? Es sencillo de entender, si me han entendido estas partes, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esta primera parte de teoría? Voy a asumir que no, entonces seguimos con la segunda pregunta, por ejemplo. Esta sería para nosotros la segunda pregunta. Lo dice aquí, ¿no? Mediante una gráfica establecer la diferencia entre un circuito monoestable redisparable. Ok, lo voy a abreviar un poco ya. Un circuito monoestable redisparable. No estoy seguro si esta abreviación es correcta, yo lo estoy haciendo para no escribir tanto, ustedes mejor escríbanlo completamente, ¿no? Circuito monoestable redisparable. ¿Qué significa eso? La gráfica que tienen que hacer por si acaso, lo estamos haciendo conmigo en el práctico, es esta. Está en 0, ¿no? Está apagado. Lo disparamos, presionamos el botón, pum, se va a 1. Digamos que está establecido para 5 segundos. Aquí digamos que es 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Entonces va a estar 1 segundo, 2 segundos. Digamos que llega a 3 segundos y yo aquí lo disparé y yo lo vuelvo a disparar. ¿Qué va a hacer? Como es redisparable, lo que va a hacer es que se va a volver a activar esa secuencia, o sea, este periodo, y entonces va a volver a contar 0, 1, 2, 3, 4. Un ratito que quiere entrar alguien. ¿Dónde está? Ok. Es decir, se vuelve a disparar, ¿no? Va a volver a querer llegar a los 5 segundos. Digamos que llega a 4 y lo vuelvo a disparar yo. Vuelvo a presionar botón en esta parte y va a seguir 5 segundos. Y así podría yo ir presionando botones antes de que termine su tiempo de trabajo y esto se mantendría arriba estable, digamos, ¿no? Que no tendría sentido porque para eso me hiciera un circuito monoestable, pero bueno, va un biestable diré, pero bueno, termina su tiempo y cae, ¿no? ¿Lo puedo volver a disparar después? Sí, pero solamente, o sea, lo puedo volver a disparar en ambas situaciones, ¿no? Ya sea que esté, digamos, que ya lo haya disparado y lo esté redisparando, o termina su periodo y lo disparo, ¿no? Es la diferencia entre el disparo y el redisparo. El disparo es cuando está en 0, lo llevo a 1, y el redisparo es estando en 1, volver a presionar y que me obedezca esa orden y vuelva a empezar. El circuito monoestable no redisparable, digamos que el periodo con el que yo estoy trabajando sea otra vez 5, entonces tenemos 0 y 1. Lo presiono, aquí lo presiono. Va a trabajar en 5. 2, 4, 6, 8, hasta aquí es 5. Creo. Bueno. Digamos que llega aquí y lo quiero volver a disparar. Es no redisparable. No me va a obedecer esa orden. Yo lo vuelvo a presionar aquí y no me va a obedecer. Él tiene que terminar su periodo de trabajo y recién cuando termina yo puedo volver a enviarle otra orden y se vuelve a disparar. Pero una vez que se dispara tiene que terminar este periodo antes de que yo lo vuelva a disparar. Por eso es no redisparable. Sé que estoy siendo muy redundante, pero es para explicarles, ¿no? Y es parte del práctico. Y esta sería la diferencia con gráficos. El redisparable sí obedece a los redisparos, valga la redundancia, mientras que el no redisparable, pues no le vale.
él va a acabar su trabajo y recién cuando acabe le puedes dar una segunda señal. Sencillo, ¿no? Hasta ahora no es nada muy complicado. Seguimos todavía en la parte de teoría. Luego, ese sería el punto 2. Ahora el punto 3. Explicar el funcionamiento del temporizador 555 como mono estable. Esto también sigue siendo teoría, pero a ver, intentemos hacerlo un poco a modo de explicarlo igual. Y ya podría empezar a introducir yo el 555. ¿Alguna vez han trabajado con un 555? ¿O no? ¿O nunca han hecho? Voy a asumir que nunca han trabajado con un 555. Bueno, el 555, su nombre es un oscilador, ¿no? Se lo conoce como el oscilador 555. ¿Por qué se llama 555? Bueno, porque dentro del aparato es un aparatito así con 8 patitas, 4 en un extremo o en un lado y 4 en el otro. Se llama 555 por una razón muy simple, es que, digamos, esta patilla ingresa voltaje, por aquí ingresa tierra, y entre esa unión tiene tres resistencias de 5 kiloohmios. ¿Okay? Esto como parte de un detalle, ¿no? Para que sepan por qué se llama así. Hay un montón de cosas más complicadas dentro del 555. Es un arreglo de transistores, capacitores, resistencias, un flip-flop integrado incluso, etcétera. Pero el nombre viene de ahí, ¿no? Bueno, está hecho este cacharrito, este circuito integrado, para trabajar como un oscilador. Con este podemos imitar o podemos realizar cualquiera de los circuitos que vimos anteriormente. Yo le puedo añadir componentes para hacerlo monoestable, para hacerlo biestable, para hacerlo astable. El ejercicio me dice como monoestable. 4. Ok. Bueno, el 555 como monoestable es aquel circuito con el cual generamos un pulso en la entrada trigger. Ok, necesito el dibujo para esto, ahora me doy cuenta de eso. Son genéricos los diseños, es decir, pueden, como lo estoy diciendo yo ahorita mismo, lo pueden encontrar en internet. De todas formas, yo lo voy a explicar, pero para no estar dibujando yo y dibujando feo, prefiero sacarlo de internet, ¿no? Ya están hechos acá. Ok. Tomemos el que sea realmente. Que sea monoestable, obviamente. Este. La simulación en Proteus, si nos da tiempo, lo vamos a hacer, ¿ok? Por ahora, igual, seguir explicando teoría, ¿no? Que recién estamos empezando con esto. Bueno, aquí tenemos, ¿no? El 555, aquí está. Y los demás componentes los explico ahora. Sé que es un monoestable, es decir, yo quiero imitar qué tipo de comportamiento necesito imitar aquí. Necesito imitar un comportamiento tal que sea como lo he hecho acá, ¿no? El monoestable, yo lo disparo una sola vez y se va a mantener en ese estado durante un periodo de tiempo. Lo activo. Claro, puede ser redisparable y puede ser no redisparable, ¿no? Usualmente los 555 uno los arma de manera que sean redisparables. ¿Okay? Es decir, a ver, veamos. En la entrada, ¿qué tenemos acá? La entrada 8 es BCC, digamos, es alimentación. Siempre tiene que ir conectada a la alimentación. En este caso 9 voltios. Podríamos llamarle BCC perfectamente. 1 es tierra. Tiene que ir siempre conectada a tierra. La patilla 2, que es la de aquí, es la patilla de trigger, de disparo. Es a la que le tengo que enviar yo alguna señal para decirle al 555 que cambie de estado justamente, que pase de 0 a 1. Luego otros componentes como por ejemplo el capacitor 2 tiene una patilla del 555 que se llama de discharge, de descarga,
que funciona, digamos, justamente como su nombre lo indica. Los procesos que se generan dentro del 555, las entradas de corriente y de voltaje, etcétera, pueden producir alguna diferencia de potencial aquí dentro de este cacharrito, que pueda afectar el circuito. Usualmente es despreciable, ahí pueden no poner esto y no pasa nada, pero para asegurarse de que no pase nada justamente, se recomienda colocar un capacitor de forma que esos voltajes que estén dentro, que son parásitos, digamos, que es ruido, que no debería estar ahí, se descargan por esta parte al capacitor y el capacitor los lleva a tierra, ¿no? Esa sería la partida 5 de discharge. El tiempo que va a estar encendido esto va a depender de la resistencia R2 y del capacitor C1. Es decir, dependiendo de estos valores, yo obtengo el tiempo que va a estar encendido mi mono estable, digamos. Cuando yo lo presione, este botón, cuando yo lo presione, ¿cuánto tiempo va a ser el que va a estar? ¿Cómo se define ese tiempo? Ese tiempo se llama tau, ¿okay? Y es R por C. ¿Okay? Si lo podemos calcular, por ejemplo, para este ejercicio que tenemos ahí, si pillo yo mi calculadora, ok, R2 es 10K, 10 a la 3 por 100 microfaradios. Micro es 10 a la menos 6. Y esto sería, bueno, lo coloco, 10K por 100 micros. Esto va a salir en segundos por si acaso. Si en el cálculo es 1. Entonces se va a mantener estable este circuito durante un segundo. Este periodo de aquí. Si yo lo vuelvo a presionar va a ser otro segundo. ¿Puedo cambiarlo yo? Sí, puedo cambiarlo. Puedo jugar con estos dos valores de acá. ¿Ok? Para yo cambiar el tiempo, digamos. Si quisiera aumentarlo, probablemente una opción sería hacer esta resistencia más grande, por ejemplo, ¿no? Si fuera de 20K, pues 20 a la 3 por 100 a la menos 6, pues obtendría 2, ¿no? Obviamente. Si fuera de 30K, podría ser lo mismo. Puedo cambiar la resistencia o puedo cambiar el capacitor. Pero como los capacitores ya vienen de valores mucho menos, es menos amplio el abanico de valores de los capacitores, vienen de 100, de 220, de, de 330, si no me equivoco, 470, y de ahí va con los múltiplos, ¿no? Es decir, 470, 47 microfaradios, 470 microfaradios, 4700 microfaradios. Entonces es menos amplio el abanico. La resistencia es mucho más amplio. Hay resistencia de 1K, de 2K, de 3, de 4.7, de 5.6, de 6.8. Entonces es más cómodo cambiar esto. Y este sería, digamos, el funcionamiento del 555 como monoestable. Se conecta de esta manera. Esta resistencia de acá es para tener la referencia a voltaje. Porque si no estuviera aquí, yo no tendría una referencia de voltaje aquí. La diferencia de potencial que se genera entre dos puntos es lo que toma como referencia la entrada, el disparo, como señal, digamos. Mientras está abierto, por ejemplo, esto no recibe nada, ¿no? Porque está conectado a 9 voltios, pero luego no está conectado a tierra. Entonces no hay flujo de corriente. Cuando yo presiono, lo conecto a tierra y ya conectado a tierra existe flujo de corriente. El disparo toma parte de esa señal y se activa. Y ya realiza todo este procedimiento, ¿no? R2 y C1 es para obtener el tiempo que va a trabajar el mono estable. Esto es como descarga y pues el 3 es la salida. Por aquí si yo lo conectara a un osciloscopio, no sé si conocen el aparato, pero es un aparato, es una pantalla con sus diferentes botones en el que te muestran
la forma de la señal que vos estás tomando aquí, ¿no? Puede ser si colocáramos, por ejemplo, al enchufe de la casa, pues nos mostraría la alterna de 220. Si le conectan a una pila, pues le vamos a mostrar una línea recta de, qué sé yo, 9 voltios. Y hay maneras, por ejemplo, de hacer diferentes formas. Pueden hacer un diente de sierra, que es esta figura. Pueden generar una señal triangular, una cuadrada, que es lo que hace el mono estable de todas formas, es que te genera este tipo de señales cuadradas. Y bueno, varias cosas. He visto que en un osciloscopio hay gente que está manejándolo, digamos, un circuito de manera muy inteligente, hacen una cara. Pueden hacer lo que sea en realidad, pero eso es otro tema. Este diodo y estas resistencias no son más que una prueba, digamos, porque cuando haya señales, es decir, cuando se levante a uno, este diodo se va a prender porque va a existir una corriente entre este punto y tierra. Y cuando esté en cero, pues el diodo se va a apagar y la resistencia de protección del diodo, que eso me imagino que eso ya lo domina, ¿no? Esto es de circuitos 1. Como resumen, este es el circuito monoestable con el 555. Está muy bueno, digamos, el diseño, bueno, genérico, ya les digo, no es nada del otro mundo, lo podemos hacer en Proteus. No sé si hacerlo ahorita de una vez o seguir con el práctico y hacerlo al final, las simulaciones, no sé qué dicen ustedes. Yo creo que mejor acabamos, seguimos un poco con el práctico. Esta parte igual tienen que escribir la teoría, ¿no? Como lo que estaba leyendo yo. Es aquella en la cual generamos un pulso en la entrada trigger, el 555 activaría la salida y se mantendría activo mediante un tiempo definido por la carga del condensador. Lo que decimos, ¿no? Creo que ya lo expliqué, pero para volver a explicar rápido. Al disparo yo le envío una señal cuando el botón, digamos, baja, conecta a tierra, se envía la señal y pasa de 0 a 1 un tiempo que va a estar definido por la constante que genera esta de aquí, ¿no? La constante tau que se mide de esta forma. Pasado ese tiempo, automáticamente el circuito va a regresar a 0 y yo entonces voy a estar habilitado de volverlo a disparar. Este es un condensador de descarga que se encarga de eliminar el ruido y las corrientes parásitas que se hayan podido producir. Y esta es la referencia que tengo para voltaje, ¿no? ¿Se entendió? Me imagino que sí, porque no he escuchado preguntas. Lo vamos a simular, ¿ok? Para que se vea. Lo vamos a simular. Luego quedaría hacer la simulación para un 555 como estable. ¿Por qué hice eso? No sé. Igual, lo mismo, son circuitos bastante genéricos, entonces mejor para ustedes que yo lo saque de acá, porque si yo lo dibujase, pues una cosa muy fea realmente. Tomemos el mismo, por ejemplo, ¿no? El mismo, parece que este lo hizo la misma persona. Este es estable. Sí. Control. Vamos leyendo lo que tengo yo y lo voy explicando. Ok, algo típico de estos circuitos, ¿no? Bueno, 8 y 1 es respectivamente voltaje y tierra, así que eso automáticamente ustedes lo conectan así, ¿no? A voltaje y a tierra. Al conectarse a voltaje, la tensión en el condensador se irá cargando poco a poco a través de R1 y R2. Es decir, fíjense que aquí no hay disparo ni nada, yo no necesito hacer nada. Yo lo conecto y esta cosa comienza a funcionar automáticamente. Quizás si yo quisiera o sea, no quiero que empiece a funcionar cuando lo conecto, sino yo darle la orden de empezar a trabajar y ya dejarlo a su rollo, podría simplemente yo colocar un interruptor aquí, ¿no? Entonces yo lo conecto a todo el circuito a corriente, recién cuando yo pase el interruptor a cerrado, entonces empieza a trabajar, pero eso ya es un añadido, ¿no? Lo importante es así. ¿Qué me dice? Que el capacitor se va a ir cargando poco a poco a través de R1. Bueno, en la teoría lo tengo aquí como R1 y R2, aquí está RA y RB. Esto se va a ir cargando de esta manera. O sea, va a pasar por estos dos transistores. Ojo que aquí hay un divisor de tensión que llega a 7, ahorita vamos a llegar a eso.
El capacitor se va a ir cargando, se va a ir cargando, se va a ir cargando, lo cual va a activar la entrada, ¿no? El disparo. Es decir, ok, tengo 0, tengo 1, está en 0, por ejemplo. El capacitor se va a ir cargando lentamente de esta manera, pero tiene que llegar hasta un punto mínimo para que para que el 555 lo reconozca como como una señal, digamos, para activarse. La tensión exacta tiene que ser como mínimo un tercio del de voltaje. Entonces se va a ir cargando el capacitor hasta que llegue hasta ese mínimo. Es decir, en la salida tendríamos que estar en 0, aunque el capacitor se esté cargando. Llega a ese mínimo y se activa. Se va a activar. Y se va a mantener un tiempo. ¿Okay? Un tiempo que también, ojo, va a estar definido por estas variables. Ahorita les pongo la fórmula. Pero se va a mantener un tiempo en el que dentro del 555 está, digamos, hecho para que, porque es esto, aquí hay 9 voltios, aquí hay 5, aquí hay 9, aquí hay 0, aquí habrían 6 por el divisor de tensión, acá habían 3 y obviamente en tierra hay 0. Es decir, este divisor de tensión lo que hace es dividir en el voltaje de 9 a 6, que sería, digamos, 2 tercios, 6 es 2 tercios del voltaje total, 3 es un tercio del voltaje total, que en este caso es 9, y 0, ¿no? Cuando llega a un tercio del voltaje total, el capacitor se va cargando, hace que se active. Se va a seguir cargando esto, el capacitor, hasta que llegue, esto es un tercio, a 2 tercios del voltaje. Cuando llega a 2 tercios del voltaje, por cuestiones propias del 555 como está construido, lo que va a suceder es que se va a cerrar la entrada, digamos, es decir, el capacitor ya va a estar totalmente cargado, entonces va a querer descargarse por algún lugar, y en lo que se va descargando el capacitor, digamos, que sucedería más o menos de esta manera, se va a ir descargando, va a llegar de nuevo hasta los 1 tercio de voltaje. ¿Y qué pasa cuando baje más abajo? El 2, digamos, la entrada de disparo va a reconocer un 0. Entonces va a volver a bajar y se va a mantener en 0 un tiempo. El capacitor va a querer seguir descargándose, pero no se va a dejar porque va a volver a recibir corriente y va a volver a cargarse. Va a llegar a los 2 tercios y por funcionamiento propio del 555 le va a ordenar descargarse. Va a volver a querer cargarse, pero no lo va a dejar el 555 y le va a decir que se descargue y se va a ir descargando. Y en estas cargas y descargas, fíjense que no llega a 0 como tal, digamos, hablando de voltaje, pero hablando de la salida digital, lo que se genera gracias a esto es esto, ¿no? Aquí hasta acá, llegaría hasta aquí. Se vuelve a activar cuando llega hasta ese punto. Va a querer bajar a 0, lo va a reconocer, va a llegar aquí abajingo, digamos. Esto es algo que sucede muy rápido porque estamos hablando de velocidades muy altas. Lo va a reconocer como un 0, pero inmediatamente va a volver a subir, pero el 555, por su funcionamiento estable, como está conectado, se va a mantener y va a repetir el comportamiento, ¿no? De esa manera, digamos, es que se consigue el comportamiento estable, ¿no? Aquí lo estoy dibujando un poco a la volada, pero todos estos periodos son los mismos, ¿ya? Estos periodos de acá, con este periodo de aquí, con este periodo de aquí, todo es lo mismo. Igual, lo vamos a simular para que se vea y se vea que funciona efectivamente. No hay botones, esto funciona automáticamente cuando yo lo conecto. ¿Listo? De nuevo, en la teoría ustedes lo van a explicar de una forma más técnica, pero lo que importa realmente es que entiendan esto, ¿no?
el cómo llegamos a tener esta salida. Y si lo usan, si lo colocan con un osciloscopio, todo esto, van a ver qué sucede, ¿no? Lo vamos a ver de nuevo en la simulación. Bueno, ¿qué decía la teoría? Al conectarse VCC, la tensión en el condensador se irá cargando poco a poco a través de R1 y R2 hasta que al cambiar de un valor de 2/3, cuando esto suceda, se desactiva la salida y el discharge se conecta a ground. Bueno, es más o menos esta parte que no expliqué del todo bien, pero digamos, esa parte en la que se descarga el condensador. Pero lo importante es esto, que me entiendan, ¿no? Sucede debido a descargas y descargas que sufre el condensador. Por lo tanto, va a depender esa variable tau de los valores que tengan R1 y R2, ¿no? ¿Cuál sería la formulita aquí que la vamos a usar más adelante para una estable? A ver, la tenía por acá la fórmula yo. Es un poco distinta al otro, digamos. De aquí igual más adelante tenemos que sacar fórmulas que se refieren al tiempo de trabajo, el ciclo de trabajo, diré, etcétera, que lo vamos a ver más adelante ahorita. Aquí el tiempo de trabajo está dado por esta de acá. Es 1.44 sobre el valor que tenga R1 más R2 por la capacitancia del primer capacitor. ¿Cómo se llega hasta esta fórmula? Bueno, no viene al caso explicarlo, ¿no? Ni nada. Sin embargo, yo conozco un video en el que él hace la demostración de la fórmula como tal. No lo vamos a hacer conmigo porque no les va a servir de nada para pasar la materia, digamos, para el examen ni para los prácticos. Pero se los voy a pasar ya para el curioso que estaría muy bien, que desee saber cómo funciona esto matemáticamente de forma precisa, lo van a tener. Ya se los voy a pasar. ¿Qué sigue? A ver si llegamos. ¿En qué consiste el disparo por flanco de un flip-flop? Y aquí es cuando voy a empezar yo a hablar de flip-flops. ¿Qué es un flip-flop? Bueno, un flip-flop, que no sé si lo habrán visto con el ingeniero ya, o de verdad están tan atrasados que no han visto, no han llegado ni siquiera todavía a flip-flop. Digo, yo la verdad estaba un poco preocupado porque no los atendí durante bastante tiempo. Yo creí, la verdad, que ya habrían estado incluso llegando, acabando el temario del primer parcial, pero pareciera que no, ¿no? Okay. Me parece que no. Así que bueno. ¿Qué es un flip-flop? Es esto. Ok, lo explico. Un flip-flop es, digamos, es un circuito biestable, lo habíamos dicho al inicio, que va a funcionar de la siguiente manera. Depende del tipo de flip-flop que sea, ojo. Hay los JK, hay los SR, hay los tipo T, hay los tipo D. ¿Okay? El más usado es el JK. ¿Por qué? Porque los flip-flops tienen asociadas una tabla de verdad. Es decir, todo esto es digital, ¿okay? Solamente usamos ceros o unos. Entonces, cuando yo ingrese un 1 y un 0 un 1 por J y un 0 por K, algo va a pasar. Cuando ingrese de esta manera, algo va a pasar, a la salida, obviamente. Y así para las diferentes combinaciones. ¿Cuál sería entonces se me fue la palabra. La tabla de verdad de los flip-flops. Bueno, la tabla de verdad quiero avanzar todo de flip-flop. Ahora que lo pienso, debería avanzar primero todo de flip-flop y enseñárselos.
porque creo que igual tienen que enviar eso como laboratorio hecho en Proteus ustedes. Así que por ahora me voy a saltar del práctico y voy a empezar de una vez a enseñarles flip-flops, ¿ok? Repito, manténganse ustedes avanzando con el ingeniero y todo. Yo lo que quiero es adelantar de una vez, porque si el examen está a la vuelta de la esquina, lo mejor es que avancemos. Ok, flip-flops. Empecemos con flip-flops. Para empezar, aún nos tenemos hasta las 4, así que hay tiempo. Vamos como en el más sencillo, digamos el primero que se inventó, que en realidad era el SR. ¿Qué pasaba con el SR? ¿Cómo era su tabla de verdad? Es decir, tenemos S, tenemos R y tenemos una salida Q. ¿Qué situaciones podríamos tener? Bueno, ambos podrían ser 0. Este podría ser 1 y R 0. Podría ser este 0 y este 1. Y estos dos podrían ser 1. ¿No es verdad? ¿Qué va a pasar a la salida? Bueno, si S es 0 y R es 0, a la salida lo que voy a tener, digamos, pasado un tiempo Qn más 1, es decir, en el futuro, a ver si me explico. Digamos que empezó, usualmente están en baja, ¿ok? Es decir, empiezan en 0. Es decir, esta salida está en 0, porque no está conectado a nada. Si ingresan un 0 por S y un 0 por R, lo que van a obtener como resultado es la salida anterior. O sea, si aquí había un 1 a la salida, van a obtener un 1. Pero si había un 0, van a obtener un 0. ¿Okay? Este es el que se llama el estado de no cambio, digamos. No cambia. No pasa nada, básicamente. ¿Qué pasa si S es 1 y R es 0? Bueno, cuando S es 1 y R es 0, lo que hace el flip-flop es, no importa lo que haya pasado antes, se va a llevar a 1. Entonces vas a tener a la salida una señal alta, digamos, un 1. Cuando S es 0 y R es 1, no importa lo que haya habido antes, el flip-flop se va a colocar a 0. Si había un 1, se coloca a 0. Si había un 0, pues se queda en 0. Y el 1, 1, este es el estado indeseable. Y ese era un gran problema en el pasado con los SR. Se armaban de manera que este estado nunca se pudiese dar, porque ¿qué pasa si es como decir quiero que estén encendido y apagado a la vez? Entonces, no hay lógica que pueda soportar eso, entonces simplemente el dispositivo se fregaba. En el pasado pasaba eso. Y ese era un gran problema, ¿no? Pero esta es su tabla de verdad del flip-flop. En 0 es el estado de no cambio, cuando los dos son 0. Cuando S es 1 y R es 0, la salida del flip-flop te va a entregar un 1. Esta de abajo, por si acaso, es la salida negada. Es un plus que tienen estos flip-flops, ¿no? Que si es que la necesitases, tenés también la salida negada. No importa tanto porque es la salida negada, es decir, si aquí te sale un 1, pues acá te sale un 0. Y si acá tenés un 0, por acá tenés un 1. Es un plus que tienen los flip-flops, ¿ok? Concentrémonos en la salida como tal. Si ese es 1, eres 0, se pone en 1. Si antes estaba en 0, lo coloco de esta manera, es decir, aquí coloco un 1 y aquí un 0. Y si aquí había un 1, se va a colocar a 0. Si antes había un 0 y aquí coloco un 1 y un 0, pues como que se vuelve a colocar en 0, ¿no? Pero es redundante, ¿no? Se mantiene en 0. Bueno, no es correcto decir se mantiene porque el estado de no cambio es este de acá. Entonces es como que estaba en 0 y pasa a 0. Eso sería lo correcto para decir, ¿no? Pero bueno, cuestión de semántica. Y cuando aquí le ingreso un 1 y un 1, se destruye. Eso pasaba en el pasado. ¿Qué pasa luego con los JR? Los flip-flops tipo JR. Los JR vinieron a ser la salvación de los SR. Y por eso es que creo que los SR hoy en día no existen. ¿Okay? No se preocupen, yo tengo la tabla de verdad de todos los flip-flops con el dibujito de todos los flip-flops. La tengo, se las voy a pasar.
Ahorita solamente atiéndame la explicación. La JK como su tabla de verdad es bastante parecido. Cuando en 00 es el estado de no cambio, en 10 la salida se pone en 1, cuando J es 0 y K es 1 la salida se pone a 0, y cuando está en 1, la solución que halló alguien o el grupo de personas, no sé, fue que dijeron, ok, armémoslo para que cuando esto suceda, yo obtenga la salida anterior negada. Y esa fue la solución. Cuando le metes 1 por aquí a la J y 1 a la K, obtenés la salida anterior negada. Es decir, si aquí había un 0, se va a ir a 1. Y si había un 1, se va a ir a 0. ¿Okay? Fue una solución bastante elegante, digámosle, para que ya este estado sea útil y el rato que vos lo necesites, pues lo puedes usar, ¿no? Lo importante más que todo es que al menos se consigue que el flip-flop no se destruya. Si por algún accidente vos le mandás dos señales altas a las dos entradas, pues lo peor que te va a pasar es que simplemente digamos, no va a funcionar, ¿no? Si es que tu circuito no estaba hecho para que funcione así, pero no se va a fregar el flip-flop, va a vivir. Por último, los tipo T, el tipo T es un poco redundante, pero no lo crean, tiene aplicaciones muy, muy buenas. El tipo T nace de agarrar y unir estas dos entradas, entonces a esta se le llama T. ¿Y cómo sería su tabla de verdad? Pues bueno, tendría solamente dos situaciones. Cuando le metes 0, que es la única entrada, es decir, se reparte a las dos, pues obtenés el estado de no cambio. Y cuando obtenés el 1, es lo mismo, digamos. Se llama bascular, es decir, cambiar de un estado a otro. Bascula. Y eso está muy bien porque con estos flip-flop tipo T, yo me podría armar de manera muy sencilla también un circuito, digamos, un biestable, ¿no? Entonces yo le envío un 0 como señal y no cambia, por ejemplo, ¿no? Pero le envío un 1 y cambia de 0 a 1. Le vuelvo a enviar un 1 y va a cambiar de 1 a 0. Es decir, le envío un 1, ya, está en 0, le envío un 1, cambia 1. Le envío otro 1, cambia 0. Le envío un 1, cambia 1. Le envío un 1, cambia 0. ¿No? Entonces es útil, ¿ya? No es una tontería, es muy útil. También se le llama, creo, el basculador justamente porque es su única función. Cuando lo que querés eso es generar este tipo de señales, usualmente, digamos. Y por último, se darán cuenta que usar un T es tener un JK con las entradas unidas, ¿no? Entonces tampoco creo que no venden un flip-flop tipo T, porque el JK como que, digamos, es lo mismo, ¿no? Se dan cuenta, es unir las entradas del JK. No sé por qué borré esta parte de acá. Bueno, sí estuvo bien. Entonces, eso respecto al tipo T, ¿no? El tipo D, ¿qué pasaba con el D? Bueno, fijémonos en la tabla que tengo yo, por algo la hice, digamos. Tablas de verdad de los flip-flops. El tipo D, ¿qué hacía? Pues en 1 se mantenía en 1 y en 0 se mantenía en 0. Bueno, eso es lo que hace. Si le envías un 1, se va a poner a 1. Y si le envías un 0, se coloca a 0. ¿Qué utilidad tiene esto? Hombre, ahí sí que me agarran, no sé, no me acuerdo. Así funciona de esta manera, no sé qué utilidad tendría, pero es un tipo de flip-flop y es necesario saberlo, ¿no? Digamos que es un seguidor, ¿no? Como que mantiene la señal de entrada, es decir, si ingresa un 1, sale un 1. Digamos, es como que... Y ojo que los flip-flops guardan las señales, es decir, se va a mantener en 1 hasta que cambie, digamos. Si yo le volviese, la diferencia con el tipo T es que el tipo T, si yo le volvía a enviar un 1, basculaba a 0.
el tipo D, más bien, si le vuelvo a enviar un 1, se va a seguir manteniendo en 1. Y cuando le envío un 0, recién va a cambiar a 0. Entonces, quizás esa sea su utilidad, una utilidad práctica que tengan, no lo sé, pero existe, ¿no? El flip-flop. Ahora, el flip-flop, aparte de las entradas de señal y las salidas, tiene otra cosita que es esta parte de aquí, que no por nada está ahí. Este es el clock o el reloj. Y, y igual, de esta forma puedo responder igual la pregunta 6. El flip-flop, digamos, va a ir cambiando, va a ir leyendo solamente cuando el clock cambia, cuando el clock bascula. Ahora, el clock es obviamente, porque como su nombre lo indica, un reloj, es una señal de reloj, es un pulso de reloj. Es decir, esto ya es cuestión de un armado exterior. Puede que sea un producto o un oscilador, esa oscilación, o puede que estén usando un cristal de cuarzo para la oscilación. Si no conocen, el cristal de cuarzo es un componente electrónico, es platadito, es más o menos así. Viene en medidas de hercios, de 400 megahercios, 4 kilohercios, 4000 megahercios, etcétera. Que este cacharrito nomás, cuando vos le metés voltaje, automáticamente te genera un pulso de reloj bien definido, bien preciso. Es mucho mejor usar un cristal de cuarzo que usar, digamos, un oscilador, ¿no? A niveles prácticos. Como es una cuestión del armado, como su nombre indica, un cristal de cuarzo, está armado de manera precisa, milimétrica, nanométrica, creo incluso, para generar esos pulsos de reloj de manera muy precisa. Pues bueno, la cuestión es que acá le entra un pulso de reloj. ¿Qué es un pulso de reloj? Pues es un pulso que es astable, ¿no? Digamos, tiene dos estados inestables de periodos iguales todos. Y este es el clock. ¿Qué pasa, pero? Digamos que el flip-flop está a su salida a 0. Yo le mando una orden, la que sea. Ahorita no vamos a entrar a eso. Vamos a entrar más precisamente a este tipo de análisis porque, de nuevo, se tienen que hacer, pero por ahora, para que me entiendan qué es el clock. Y para que entiendan igual la pregunta, me decía la diferencia entre un flanco de disparo, o cuál era la pregunta precisamente. ¿En qué consiste el disparo por flanco de un flip-flop? Para empezar, pues el flip-flop puede ser disparado de dos maneras, por flancos de subida o por flancos de bajada. ¿Cuál sería el flanco de subida? Pues el flanco de subida va a ser cuando el clock cambia de un estado bajo a un estado alto. Entonces aquí y en todos esos instantes. El estado de bajada sería cuando el clock cambia a un estado bajo. Así y así y ahí. Los flip-flops pueden ser disparados por flancos de subida o flancos de bajada. ¿Qué significa ser disparado por flancos de subida? Porque vos aquí le podés, digamos, estar enviando señales constantemente. Aquí, por ejemplo, puede haber un 1 y un 0. Pero el flip-flop no está leyendo constantemente esos valores, si no, no funcionaría. ¿Qué sentido tendría? Lo importante y la función del clock es ordenarle al flip-flop cuándo leer. Por ejemplo, si yo tengo esto de aquí, ¿no? Un 1 y un 0. ¿Cómo era mi tabla de verdad por acá? JK0. Okay. Aquí tendría que cambiar algunas cositas rápidamente. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. El estado anterior se coloca 1, se coloca 0, el estado anterior negado. Digamos que yo estoy ahí, ¿no? 1, 0, JK. JK. La salida no va a leer nada, digamos, el flip-flop, hasta que sucede el flanco de reloj. Entonces va a leer. ¿Qué tengo en las entradas? Se va a preguntar. Tengo un 1 y tengo un 0. Ah, la tabla me dice que me tengo que poner a 1. Perfecto. Y va a seguir aquí en las entradas un 1 y un 0. Pero el flip-flop no las va a leer porque no es su momento de leer. Su momento de leer es en el flanco, en este caso de subida, digamos.
no va a leer nada del flip-flop hasta que vuelva a detectar un flanco de subida. Se va a volver a preguntar, sí, ¿qué tengo? Un 1 y un 0. Ah, ok, me voy a 1, pero ya estoy en 1, entonces me mantengo en 1. Digamos que cambio las entradas. Ahora lo coloco los dos a 1, por ejemplo. A 1. Llega al flanco y voy a volver a preguntar al flip-flop, ¿qué hago? ¿Qué tengo las entradas? Pues tengo un 1 y tengo un 1. La tabla me dice que bascule. Es decir, si estoy en 1, que me vaya a 0. Y así sucesivamente para los diferentes flancos. Esa es la función del reloj y eso significa que un flip-flop se ha disparado, o eso es el disparo de un flip-flop. Es cuando es el momento en el que lee y la lectura la realiza en orden al reloj. Ahora, como ya se fijaron, puede leer en flancos de subida o flancos de bajada. ¿Cuándo lee en flancos de subida? Digamos, a efectos prácticos. Cuando yo, digamos, mi flip-flop, digamos, mi modelo, esto lo vamos a ver de nuevo en Proteus, cuando está así, ¿ok? Es así nomás el triangulito me indica que se lee en flancos de subida, ¿ok? Cuando yo el flip-flop me dice que está así, tiene un circulito y flecha, me dice que el flip-flop lee flancos de bajada, es decir, para el mismo caso, digamos, bueno, digamos que estaba en 0, tiene un 1 las entradas, va a bascular. ¿A dónde bascula? Pues al contrario, a 1. Va a seguir, va a seguir, va a seguir, y ya no lee en los flancos de subida, sino en los de bajada. No creo que quedó muy clara esa parte. A eso se refiere que un flip-flop se ha disparado, ¿no? Creo que era la pregunta 5. Entonces, ¿en qué consiste el disparo por flanco en un flip-flop? Se refiere, digamos, esto podrían colocarlo ustedes como respuesta. Se refiere al hecho de que los flip-flops solamente leen los valores de sus entradas los momentos que el reloj se lo ordene. Dicha lectura puede ser realizada mediante los flancos de subida del reloj o los flancos de bajada del reloj. Esa sería la respuesta y es más que suficiente. Si quieren buscarlo en internet, igual no hay problema, quizás encuentran una respuesta más elaborada, pero si me entendieron a qué se refiere esa teoría, eso es lo importante en este caso, ¿no? Ahí sería la respuesta 6 respondida, valga la redundancia. ¿Qué más sobre flip-flops? Bueno, después vendrían los ejercicios de flip-flops, que perfectamente podemos hacerlo. Por ejemplo, graficar la salida Q para el flip-flop de la siguiente figura considerando su entrada de habilitación, clock. En estos tipos de ejercicios, que creo que yo lo tengo acá, denme un segundo para que consiga yo la imagen completa, porque esa la saqué como una captura. ¿Dónde está esto? Ok. Un segundo. Ya. La guardé por acá. ¿Dónde es esa imagen? Ok, 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 ok. Mm, ¿por qué no la tengo? Ya, creo que ahora sí. Ok, ahora sí, lo vuelvo a presentar. Ok, ya deberían estar viéndolo. La imagen, digamos, el ejercicio es el siguiente. A ver, cargar. Ok, lo voy a dejar aquí grande para que se vea por ahora y el ejercicio lo hacemos acá. ¿Cómo harían ustedes un ejercicio de flip-flop? De la siguiente manera. Primero, fíjense en el flip-flop. ¿Qué tipo de flip-flop es?
Si se fijan, tiene una S y tiene una R como entrada, entonces es el tipo SR. Por otra parte, no tiene la bolita aquí, porque la burbujita también podría estar aquí afuera, pero tiene que haber un redondito. Si no hay redondito, no sé por qué aquí le llama EN, usualmente se llama clock, en Proteus dice clock. Pero bueno, este es el clock, ¿ok? Esta parte de aquí. Como no hay nada, yo sé que esto se activa por flancos de subida. Y no me va a quedar de otra que copiar también esto de acá. Ok, dibujemos pulsos de reloj. Le llama EN, no sé por qué, pero bueno. Dibujémoslos de esta manera. Repito, ¿no? Los pulsos de reloj son pulsos periódicos, ¿no? ¿Cuántos serán necesarios para que se pueda hacer el ejercicio? Tienen que hacer lo mismo ustedes, ¿no? En hoja tienen que, con regla, de ser posible, lo más bonito, hacer esto. Esta primera parte va a ser copiar simplemente esta. Aunque no voy a copiar, voy a hacer algo un poco más eficiente. Bueno, sí voy a copiar, pero de esta manera. Sí, mucho mejor. Okay. Yo tengo esas entradas y yo quiero saber, aquí abajo tienen que copiarlas ustedes en hoja, obviamente. Quiero saber qué voy a tener a la salida. Considerando su entrada de habilitación. Ahora, otro dato que me tendría que dar es decirme cómo está normalmente. Si está normalmente a baja o está normalmente en alta. Si no le dicen nada, ustedes asumen que está normalmente en baja. O sea que la salida, sin que haya pasado nada anteriormente, estaba en cero. Bueno, entonces ya definimos que lee pulsos de subida el reloj, porque no hay burbujita. Entonces no es el de bajada, mi única opción es el de salida. Entonces va a leer estos pulsos de acá. Pueden hacer las flechitas para guiarse ustedes igual. Y obviamente tienen que tener la tabla al lado, ¿no? Es un SR, entonces me voy a las tablas del SR. 00, 10, 01, 11. Esto era el estado de no cambio. El estado anterior. Se colocaba 1, se colocaba 0 y esto se destruía. Bueno, empecemos. Empezamos pulso de reloj, es decir, tengo que fijarme qué hay en las entradas. ¿Qué tienen las entradas? S tiene un 0, R tiene un 0, entonces como está normalmente en 0, se mantiene en 0. Hasta que llegue al siguiente flanco. Recuerden, el flip-flop solamente lee en los flancos. En este caso de subida. Estoy haciendo esta línea muy fea, no sé por qué. Bueno. Ok, siguiente flanco. ¿Qué tenemos en las entradas? Tenemos S1 y R0. La tabla me dice, andate a 1. Ok. Y se va a mantener en 1 hasta el siguiente flanco de reloj, que sería este de acá. Lee las entradas. ¿Qué tenés a las entradas? Tengo un 0 y un 0 nuevamente. ¿Qué es el 0, 0? Me dice que me mantenga en el estado en el que estoy. ¿En dónde estoy? Estoy en 1. Entonces, perfecto, me dice que me mantenga. Siguiente flanco de reloj de subida, siguiente lectura. ¿Qué tenemos a las entradas? Tengo un 0 y tengo un 0 en S y un 1 en R. Un 0 en S y un 1 en R es A0. Siguiente flanco. Sigo en 0 hasta el siguiente flanco, llego al flanco y me pregunto, ¿qué tengo en las entradas? 0, 0 es el estado de no cambio, entonces me mantengo donde estoy. Aquí que voy a tener S1, R0, me voy a 1. Por último, S1 y R0, también aquí, digamos, S1 y R0 en este flanco de reloj, me mantengo en 1. Y ahí terminaría, digamos. Si el ejercicio les pidiese que dibujen también la entrada negada, pues es muy sencillo. Es el espejo de esto de acá.
Es decir, si esto era 0 y esto era 1, y aquí es 0 y 1, el negado, digamos, comienza en... Es su contraparte, es su espejo, digamos, comienza en alta, normalmente en alta. Aquí si este subió, este va a bajar, y este va a subir, y este va a bajar, y así, no hay necesidad que hagan el mismo cálculo, porque va a ser lo mismo. Bueno, así por ejemplo haríamos ese ejercicio. Es lo mismo para cualquier otro tipo de flip-flop. ¿Qué es lo que se tienen que fijar con los flip-flops? Bueno, tienen que fijarse qué tipo de flip-flop es y qué tipo de reloj, a qué tipo de flanco obedece el reloj, ¿no? Si obedece a flancos de subida o si obedece a flancos de bajada. Para acabar con flip-flops, y quiero entrar un poco con mapas de Carnot, porque lo que les debería enseñar más adelante no se va a entender nada si no saben Carnot. Para acabar con los flip-flops, tiene otras dos entradas de flip-flops, digamos. Ese ejercicio está dibujado de esa manera y bueno, está bien, pero normalmente lo que sucede, y normalmente se usan los que son con flancos de bajada, tengo la salida Q y la salida Q negada, tengo otras dos entradas en realidad, ambas activadas a baja, es decir, se activan cuando son ceros, cuando reciben ceros, que son el preset y el reset. Las entradas que hemos usado hasta ahora, la JK, por ejemplo, ¿no? Porque puede ser SR o D o T, ya me entienden. Esas entradas son llamadas las entradas síncronas. Se llaman síncronas porque obedecen al reloj, están sincronizadas con el reloj, digamos. Son obedientes hacia lo que les diga los flancos de subida o de bajada del reloj. ¿Ok? Como ya vieron en la anterior vez, digamos. Esas entradas solamente se leen cuando el reloj lo ordena. Estas entradas preset y reset son las entradas asíncronas. No obedecen al reloj, más bien están por encima del reloj. Es decir, cuando reciben la orden de activarse, vale totalmente nada, tanto las entradas síncronas como el reloj no le importan, van a hacer lo que tengan que hacer sin importarle nada más, digamos. ¿A qué me refiero más precisamente? Digamos este ejercicio de aquí, ¿no? Lo tenemos este de acá, en el que tenemos órdenes, que lo puedo poner aquí. A ver, por favor. Pensé que ya estaba seleccionado. No sé si lo duplico, lo puedo llevar por acá. ¿Por qué? Control C, Control V. Ok, perfecto. Este. Suprimir. Bueno. ¿Qué pasa? Digamos que yo le añado a este ejercicio las entradas de preset. Simplemente pongámosle pre y re. Okay, digamos que preset, como digo, recuerden, estas entradas son activas a baja, es decir, se activan con ceros. Entonces lo normal es que ustedes las tengan conectadas a 1. Eso es lo que se hace en realidad. Un momento dado, se me ocurrió entonces en este momento para que sea más claro, activarlo, es decir, lo llevo a 0. ¿Qué va a pasar con la salida en ese caso, digamos? Todo lo que hicimos antes, no, digamos que igual me da mucho, es repetirse. Pasó lo que tenía que pasar en la salida, estaba en algo. Luego, llega el preset, se activa. Fíjense que no está, o sea, no va en concordancia con el pulso del reloj, pero sin embargo el flip-flop lo va a leer porque es una entrada síncrona. Está por encima del reloj. ¿Y qué hace el preset? Bueno, el preset cuando se activa, no importa nada, no importa lo que haya aquí en las entradas, o sea, esto le vale. El preset le dice, ponete a 1. Entonces, si la salida, digamos, estaba en 1, digamos que estaba en 1, pues se va a quedar en 1.
pero por orden del preset, no porque haya leído las entradas de acá. Para empezar, ni siquiera las va a poder leer porque no está en el flanco de bajada en este caso. Estas entradas asíncronas se leen totalmente independiente de las entradas síncronas y del reloj. ¿Okay? ¿Qué hace el reset? Pues ya se imaginarán, si el preset establece en 1, el reset, digamos, estaba igual, se activa baja, entonces yo lo activo en este punto, digamos, bueno, en este punto, al medio, digamos, cuando no hay ni flanco de subida ni flanco de bajada, lo activo, lo llevo a 0. ¿Qué hace el reset? Le dice, andate a 0. No me importa que haya en SR, no me importa que antes hayas estado en 1, no me importa el reloj, vos andate a 0. Y la salida va a obedecer y se va a poner a 0. Y va a ser así, por ejemplo, si yo el reset lo mantengo encendido en 0, me va a seguir importando no me va a seguir importando lo que ya en las entradas. La salida se va a mantener en 0 constantemente. Lo mismo con el preset. Si el preset está activado, se va a mantener constantemente en 1 sin importarle las entradas. ¿Sí? Esa sería lo que faltaba para flip-flops. Y con eso ya estaríamos completos en los temas de flip-flop, digamos. Al menos en la teoría. Nos faltan hacer varios ejercicios y hay que hacer las simulaciones de los diferentes tipos de flip-flops porque no sé si el ingeniero se las va a pedir. Eso ya va a ser cuestión del ingeniero, aunque normalmente lo hace, lo pide. Pero la teoría, con que me hayan entendido la teoría de flip-flop con esta hasta ahora, ha valido la pena la oscilatura. Probablemente esto lo vayan a ver con el ingeniero la siguiente clase, me imagino. No sé qué harán avanzar la última clase, pero si el ingeniero ya estableció fecha de examen, pues no sé. Es un buen tanto lo que tiene que avanzar el ingeniero, porque el primer examen es los circuitos estables, biestables y monoestables y los flip-flops. ¿Okay? Tendrían que mínimo llegar hasta flip-flops para dar el primer parcial. Yo me imagino que eso es lo que va a pasar. Entre esta semana y la siguiente van a estar avanzando estos temas. De todas formas, ya lo están viendo ahorita conmigo. Entonces, cuando el ingeniero lo explique, le van a entender mucho mejor, ¿no? Esa es la idea. Y ya hemos llegado hasta la parte 6 del práctico, que estoy casi seguro que les va a enviar este mismo práctico. ¿Ok? Bueno, nos quedan 10 minutos en realidad. En estos 10 minutos podríamos empezar a hacer Carnot, quizá. A ver, Carnot más que nada para el segundo examen. Así que igual yo me adelantaría bastante si ahorita les explico Carnot. ¿Qué más me faltaría explicarles? Podemos hacer simulaciones, ahora que lo pienso. Sí, hagamos simulaciones. Proteus, porque ojo, como les digo, de todas formas, lo más probable es que ustedes también tengan que hacerlas. Ok, voy a entrar a Proteus, denme un segundo. ¿Han usado Proteus antes? Por si acaso. Hola, hola. Hola. No, no he usado. No han usado Proteus. Ok, no hay problema. Ok, no hay problema. Igual, no es complicado, no se preocupen. Bueno, el Proteus, me imagino que tampoco lo van a tener descargado, así que se los voy a pasar yo. Es un video de YouTube, es muy sencillo. Y ustedes están en la facultad de computación, así que deberían ser capaces de instalarlo mucho mejor que yo. Es muy fácil, ¿ok? Les voy a pasar el video y todo para que se lo descarguen como lo tengo yo aquí. Okay, están en Proteus. ¿Qué es lo que hacen en un principio? Pues van a aparecer así. Ustedes tienen que venirse aquí donde dice captura, bueno, le decimos el esquemático, que es en español. Se vienen acá. Aquí se van, bueno, no es necesario que se pongan aquí, pero bueno, pueden directamente apretar aquí donde está la P y aquí es donde ustedes escriben todos los componentes que vamos a necesitar. Ahorita simulemos, por ejemplo, el monoestable. Simulemos un monoestable. ¿Qué necesito? Necesito un 555, entonces colocamos aquí 555 y fíjense que directamente ya me recomienda un montón de cosas, pero este es el que necesito. Bueno, entonces doble clic y ya se queda en mis dispositivos que yo usar. Necesito una resistencia, pues bueno, resistencia
Esta sirve, es la genérica, yo le puedo dar cualquier valor, ¿no? Bueno, doble clic. ¿Qué más necesito? Un capacitor. Sí, igual es genérico, ¿no? Aquí igual a la izquierda ustedes podrían hacerlo, ponen capacitor, aquí les va a recomendar a esto, digamos, la subcategoría, pues, escojamos los genéricos y aquí ya les salen los. Esto sería el cerámico que no tiene polaridad, este es el electrolítico, el que sí tiene, de poliéster, y este no sé para qué sirve. Bueno, usemos este de acá. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya. ¿Qué más necesitaba? Como es el mono estable, voy a necesitar un botón probablemente. Ponen button y aquí le sale automáticamente este de acá. Creo que eso es todo. Ok. Salen de esta parte y lo que hacen es agarrar el componente, un clic nomás, le dan clic aquí en la pantalla y ya les aparece para colocarlo. Coloquémoslo aquí a la mitad. Okay. Vamos colocando igual, fijémonos acá, que aquí lo tenemos el esquema. Este sería, este era el mono estable, ¿no? Sí. Ok, fijémonos cómo es. Para empezar les había dicho, ¿no? 8 es a voltaje y 1 va a tierra. ¿Cómo sería eso acá en Proteus? Bueno, yo puedo colocarle aquí en esta parte donde dice modo terminales, power, digamos, poder, este directamente es como un automático, directamente entrega al componente lo que necesita para funcionar. No hay necesidad que yo coloque, digamos, una fuente. Porque de otra manera, para hacerlo más preciso, por ejemplo, yo podría irme a esta parte donde dice modo generador, colocar un generador de DC, y aquí a este generador doble clic y le colocaría, qué sé yo, quiero que trabaje, bueno, usualmente el 555 soporta como máximo 15 voltios por si acaso. Entonces normalmente se lo alimenta con 12 o con 9 ya basta para que funcione. Podrían hacer eso y darle un nombre, digamos, darle un, qué sé yo, BCC, por ejemplo. Lo dejan en DC porque es como lo vamos a usar. Pueden hacer todo esto que he hecho yo o pueden agarrar simplemente el power, que ya esto automáticamente le va a suministrar lo necesario para que funcione. Aquí mismo en el modo terminales buscan ground, que es tierra, y la colocamos una vez, tierra. Y el 1, que es, aquí me indica incluso que es tierra, pues lo coloca a tierra. Ok. Esta parte del R es, digamos, es una patilla que se usa, se llama Restart, si no me equivoco, que es el que lleva al 555 a su estado inicial. No es muy usado, hay aplicaciones en las que se usa, pero normalmente no. Así que como no lo vamos a usar en el caso del armado para el mono estable, como se activa con ceros y yo lo quiero mantener desactivado, lo que hago es llevarlo a voltaje, ¿no? Que reciba constantemente voltaje para que no se active, ¿no? Porque si quisiera que se activara, pues lo llevaría a tierra. ¿Qué más? Me dice que le coloque una resistencia de 10K entre la patilla 7 y voltaje. Ok. Voy a la resistencia, la puedo girar con estas opciones de aquí y se coloca, me decía, bueno, es un poco diferente entre la patilla 7 y voltaje. Se colocaba, ¿no? Entre la patilla 7 y voltaje, ok. Ahora, entre a 6 se conecta también, 6 se conecta a 7, ¿no? Aquí, 6 se conecta a 7, me dice. Ok, de una vez. Pues 6 se conecta a 7. Listo. 2 se conecta al botón y el botón se conecta a tierra, ¿no? 2 se conecta al botón y el botón se conecta a tierra. Entonces, agarro el botón, aquí está 2, bueno, yo lo quiero cambiar, pueden darle clic derecho, rotar 180 grados,
No, esto por comodidad, ¿no? Ustedes ya véanlo, ya es parte, el cómo lo hagan su diseño ustedes, háganlo lo más bonito posible. Pero con que funcione es lo importante, ¿no? Es un poco como programar. Si funciona, pues funciona, ¿no? ¿Qué tan exigente es el ingeniero Caballero con el diseño? Recuerdo que no tanto, digamos, pero tampoco hagan un desastre, ¿ya? Intenten hacerlo lo más estético posible. Bueno, ok, sigan. Un capacitor, después le vamos a dar valores, tranquilo. Por ahora coloquemos los componentes. Un capacitor entre la patilla 6 y tierra. Ok, un capacitor entre la patilla 6 y tierra. Ta, 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 ta. ¿Esta resistencia la colocamos? No, ¿no? Una resistencia entre 2 y voltaje. Ok. Una resistencia entre 2 y voltaje. El capacitor de descarga, que lo vamos a colocar para que se vea más chido, entre 5 y tierra. ¿Por qué no? Ya que estamos. Esto lo voy a mover para acá. Esta unión la voy a mover aquí. Ok. Ahora sí, aquí tengo espacio para colocar un capacitor entre el 5. Sí, el 5. La batería se llama control voltage, por si acaso. O con control de voltaje, pero hace lo que les expliqué, ¿no? Es una forma que tiene de descargar las tensiones parásitas o las corrientes parásitas a tierra, que me hubiese bastado para que quede más bonito simplemente colocarlo así. ¿Qué más? Una tierra, ya conecté toda esta parte de la izquierda. Bueno, creo que eso es todo. Ah, me faltó el diodo. Bueno, vamos a las partes. El diodo LED, digamos, ¿no? Coloquemos LED. Pues hay de colores igual, pueden escoger azul, verde, naranja, hay más colores. Es que recién me descargué la última versión, antes tenían solamente 4, tiene más ahora. Bueno, como sea. Azul, listo. Lo roto, ok, ¿qué queda así? Todo LED, no sé si en circuitos le dirán así, pero en electrónica es como un mantra, todo LED con su resistencia, ¿no? Siempre. En la simulación no es necesario que la coloquen la resistencia, ¿no? Porque es una simulación y les va a funcionar, pero es una buena práctica igual colocar la resistencia, ¿no? En realidad es lo correcto. La salida se coloca por el ánodo y el cátodo siempre va a tierra, ¿no? Los valores, ahora sí coloquemos los valores respectivos. R1 es un K y R2 es 10K. Le pueden dar clic al componente y aquí cambian, ¿no? Un K y este de acá es de 10K, ok. El capacitor que va conectado, el de descarga, ¿de cuánto era? De 1 microfaradio. Entonces, aquí lo puedo cambiar. ¿Cómo escribiría micro aquí? Es una U, ¿ok? Una U pequeña. 1 microfaradio. ¿De cuánto era? De 100, creo, ¿no? 100 microfaradios. Sí, de 100 microfaradios. Esto no, perdón. Eh, Esto acá es 100 microfaradios. La resistencia de los LEDs normalmente basta con que sea de 220 ohmios. ¿Ok? Ok. Ta, 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 ta. Bueno, simulemos. Para empezar la simulación le dan aquí. Y, claro, el botón. Presionamos el botón
Y fíjense que se va a mantener prendido mientras yo lo tenga presionado el botón, ¿no? Si le doy un toque, pues se va a 1, ¿no? Funciona, es lo monoestable. Yo lo hice para que funcione un segundo, a ver. 1 y se apaga. 1 y se apaga. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo cambio esto a 20K? Dijimos que, según la formulita que teníamos, esto debería tardar 2 segundos. Volvemos a empezar la simulación. 1, 2, se apaga. 1, 2, no, quizás un poco más de 2 y se apaga. ¿Ok? Y así pueden ir jugando con valores de resistencias y de capacitancia. Este entonces sería un 555 monoestable. Y yo creo que lo dejamos hasta aquí porque ya nos hemos pasado de las 4. La siguiente clase vamos a terminar el práctico, ¿ok? Yo creo que incluso hasta eso se los va a dar el ingeniero, el práctico como tal. Pero hasta aquí ya hemos avanzado bastante del práctico, realmente. Faltarían nomás, creo que faltan nomás 2 preguntas, que son de flip-flops. Una más como la que hicimos y una que ya toma en cuenta los presets y los resets. ¿Ok? Eh, Les voy a pasar el Proteus y yo, a manera de una tareita mía, les diría que hagan la simulación en Proteus para el estable y para el biestable, ¿ok? Eso estaría bien que lo hagan para que vayan practicando el Proteus porque es parte de los prácticos, tanto del primero como del segundo, hacer simulaciones en Proteus. Así que sería bueno que se vayan familiarizando con el programa. Se los voy a pasar el link para que se descarguen el Proteus y descárguenselo, ¿sí? Descárguenselo este fin de semana e intenten hacer el biestable y el estable. Ya notaron que se puede, entonces hasta aquí sería la ayudantía por hoy. Asistan a las clases del ingeniero, ¿ok? Tienen que hacerlo. Eh, Les tengo que pasar tanto este video eh, y cómo hacer el Proteus, ¿no? Me avisan, me mantienen al tanto, por favor, de qué avanza con el ingeniero en la siguiente semana, para que así igual yo pueda ver si efectivamente va a ser hasta donde yo pienso que va a ser el primer parcial, o si van a ser incluso temas anteriores. Tengo que ver eso. Pero normalmente es esto. Bueno, ok, terminemos. Yo les mando videos y demás, ¿sí? Nada, gracias por estar aquí. Nos veríamos el siguiente viernes. Hasta luego. Gracias, nos vemos.